Vamos a comenzar esta segunda mesa redonda del Congreso, que va sobre el impacto que el cambio climático tiene en las enfermedades de transmisión vectorial. Probablemente las enfermedades de transmisión vectorial son las que se han puesto más en relación con el cambio climático y probablemente de lo que más se ha investigado y más cosas hay publicadas, ¿no? Y hoy vamos a tener en esta mesa, vamos a hablar de tres enfermedades, tres ejemplos de enfermedades de transmisión vectorial, dos de ellas transmitidas por vectores moluscos, por caracoles, que es la fascioliasis y la esquistosomiasis, y luego pues vamos a hablar de las arbovirosis. Bueno, para ello tenemos, yo voy a hacer lo mismo, la estructura de la mesa va a ser igual que la mesa anterior. Se van a dar las tres conferencias seguidas y luego tendremos un turno de debate, de discusión, y voy a ir presentando a cada uno de los ponentes. Y antes de presentar al profesor Santiago Mascoma, quiero bueno, pues decir que para mí pues es un orgullo y una satisfacción, y estoy pareciendo al rey emérito, el coordinar, moderar esta mesa, pues porque en realidad yo estoy y me dedico desde hace muchos años a las enfermedades tropicales y del viajero. Yo soy médico internista dedicado a las infecciosas y luego pues a este tipo de enfermedades. Y digamos que los responsables, pues es el profesor Santiago Mascoma, la profesora Lola Vargas, porque yo fui alumno del Máster Internacional de Enfermedades Parasitarias Tropicales de la Universidad de Valencia, y realmente aquello pues supuso para mí, y es cierto, no lo digo con ningún tipo de exageración, un punto de inflexión en mi vida. Eso me abrió la mente y me abrió el mundo ante mis ojos, ¿no? Y bueno, hoy esta mesa es una mesa que es muy valenciana, porque todos somos de Valencia o de Alicante, pero a la vez es muy internacional, ¿no? Porque también somos muy viajeros por temas de trabajo y, por supuesto, también por temas de ocio, ¿no? Ahora vamos con... No sé si se me... Vamos con la tercera conferencia, que en este caso pues va a versar sobre los vectores que transmiten arbovirus, fundamentalmente dengue, chikungunya, zika. La conferencia la va a impartir el doctor Rubén Bueno Marí, que él es doctor en biología y es doctor en entomología médica y veterinaria. Él también hizo el máster internacional de enfermedades parasitarias tropicales de la Universidad de Valencia. Los dos somos alumnos de... Y él es director técnico de investigación, desarrollo e innovación del laboratorio Loquímica y director técnico de Rentokil Initial. Es profesor asociado en la unidad docente de parasitología de la Universidad de Valencia y presidente de la European Mosquito Control Association. Cuando quieras. Gracias, Diego. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación a participar en el evento. Un lujazo pues, compartir mesa sobre vectores con los ponentes que han ido delante mía, profesores también, como ha dicho Diego, antiguo alumno de este máster de parasitología, que también, como le sucedió a Diego, pues digamos que relanzó un poco mi trayectoria profesional a centrarme en cosas más allá de la pura entomología, sino esa entomología médica, esa entomología aplicada de la que hoy os voy a hablar durante los próximos 20 minutos. También estoy muy contento que creo que, salvo Santiago, el resto de ponentes que han ido delante de mí han puesto al menos una foto de mosquitos, con lo cual la introducción se me va a hacer mucho más sencilla, porque yo me centraré en estos artrópodos, en los mosquitos, que son sin duda los vectores de transmisión biológica más importantes a nivel de nuestro planeta. Por diversas razones, porque malaria, dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla son enfermedades muy trascendentes, pero también porque es un grupo que tiene una plasticidad biológica que les permite adaptarse a territorios muy diferentes. Tenemos problemas de mosquitos en los 5 continentes, porque tenemos más de 3.500 especies de este grupo con también parámetros de comportamiento muy distintos, lo cual nos dificulta su control. Porque yo os hablaré de control y ya os adelanto que no hay una receta única para controlar a todas las especies de mosquitos por igual. No se controla igual a los mosquitos anófeles de la malaria que a los mosquitos aedes, vectores de estas arbovirosis. Así que
vamos a hacer un pequeño repaso de cuál es la situación actual antes de entrar en aspectos concretos del control. Este contexto de las enfermedades de transmisión vectorial vinculadas a los mosquitos ya lo tenemos también muy interiorizado en Europa. En Europa ya hemos cambiado el chip, los mosquitos no son meras molestias, son importantes problemas para la salud pública. Fundamentalmente hemos cambiado ese chip porque los acontecimientos nos han obligado a ello. Podemos distinguir fundamentalmente dos grandes grupos de los mosquitos actualmente en Europa para focalizar un poquito el interés, desde los vectores que son autóctonos, que han estado siempre en nuestro territorio y también tienen un interés muy importante desde el punto de vista de la salud pública, los anófeles que transmiten la malaria, que fue una enfermedad endémica hasta principios del siglo pasado, hiperendémica aquí además, por la zona de Arrozales, en la Albufera y demás, siguen estando presentes en nuestro entorno, el mosquito común, el mosquito culex, vector de diferentes arbovirosis, pero nos están llegando otras especies de mosquitos, que son los mosquitos aedes, que hemos visto antes, vectores de dengue, zika y chikungunya. Se ha hablado también por parte de Santiago y Lola de un concepto que es muy importante, también los predecesores. Ya no solo es cambio climático, es cambio global. Nos gusta más hablar de cambio global porque el mosquito tigre no llegó aquí por el cambio climático, llegó por la globalización, que es otro factor también que ayuda a que estemos cambiando estos ecosistemas. Luego se adaptó, porque es un mosquito tropical, porque las condiciones climáticas eran favorables. Y luego, si hay tiempo, os contaré que no solo se ha adaptado, sino que está cambiando su comportamiento porque están cambiando el clima, ¿no? De lo que venimos observando actualmente en nuestro país. Bueno, dengue, zika, chikungunya, ya tenemos episodios, afortunadamente en la mayoría de casos, de forma localizada de transmisión autóctona en Europa, vehiculizados fundamentalmente por Aedes albopictus, pero ojo, como os decía al principio, el mosquito común, Culex, ese mosquito que por la noche nos pica, escuchamos el zumbido cuando estamos dentro de casa, que siempre ha estado entre nosotros y seguirá estando, también está transmitiendo algunas arbovirosis que eran de origen africano, pero que ya se consideran endémicas aquí en Europa. Ejemplo, el virus del Nilo Occidental o el virus Usutu también. Por tanto, estos dos grandes grupos, que además requieren estrategias de vigilancia y control diferentes. A la izquierda tenéis la vigilancia y control que tenemos que focalizar sobre todo en zonas ya no solo plenamente urbanas, sino circundantes, en los humedales donde tenemos, habéis visto ese virus del Nilo Occidental, circula fundamentalmente a nivel zoonótico entre aves y mosquitos. Necesitamos grandes acumulaciones de agua con muchos mosquitos y con muchas aves para que se produzcan sus ciclos naturales de transmisión. Ahí tenemos que incidir en la vigilancia y el control de estos mosquitos Culex. Como os decía, el virus del Nilo Occidental ya considerado totalmente endémico en Europa. No nos quitamos por encima de 1000 casos en los últimos años autóctonos en humanos, y probablemente sea la punta del iceberg, porque lo normal es que sea una virosis asintomática en humanos. Y a la derecha, en donde yo me centraré en el caso de la Aedes, fundamentalmente Aedes albopictus, pero de nuevo es la punta del iceberg de otros Aedes invasores que están llegando a Europa, que son vectores a nivel urbano de dengue, zika y chikungunya, que como os decía también al principio, son ya también una realidad. El primer brote de una arbovirosis tropical transmitida por Aedes lo tuvimos en 2007, el virus chikungunya, en Italia, un brote muy importante, pero hemos tenido casos de transmisión también autóctona de dengue, de zika y de chikungunya, por ejemplo, en Francia. España, como ha comentado también al principio el doctor Simón, Portugal, con un brote importantísimo, Madeira, por otra especie de Aedes, con lo cual es una situación que tenemos que mantener vigilancia al respecto. Yo me voy a centrar en esta especie, pero no tenemos tiempo, me voy a centrar en el tema de la Aedes, que probablemente sea, a nivel de vectores, lo más relevante que tenemos desde el punto de vista de los riesgos de transmisión actualmente aquí en el Mediterráneo especialmente. Y os voy a hablar de aspectos muy prácticos del control. Os voy a hablar de lo que hacemos para evitar brotes de estas arbovirosis cuando recibimos casos importados de dengue, de zika o chikungunya, qué intervenciones ambientales hacemos en los alrededores para reducir el riesgo de transmisión local. Y os voy a poner un ejemplo más local imposible, que es la ciudad que nos acoge hoy, que es de Valencia. Bien, Fernando también ha puesto esta fórmula, algunos de los otros ponentes también, lo conocemos, este R0. Esto es una adaptación del R0 a las enfermedades de transmisión vectorial. Lo pongo aquí simplemente para que repasemos de forma muy rápida las variables de esta ecuación, porque lo que quiero poneros de relieve es la importancia que tiene hoy en día para estas arbovirosis, en ausencia de otras herramientas preventivas, el control de los vectores y que este sea eficaz si queremos reducir riesgos de transmisión. Ahí tenéis algunas de las variables, el número de picadas por hospedador día. Obviamente, cuando tengamos más mosquitos en nuestro entorno tenemos más posibilidades de que haya picaduras. El grado de antropofilia, no todos los mosquitos pican a las personas. Por tanto, uno de los problemas de Aedes es que es una especie muy antropofílica.
El ratio de supervivencia, cuanto más longevo sea un mosquito, más podrá picar durante su vida. Pican solo las hembras, que lo hacen para obtener un alimento suficientemente energético para poner los huevos. Las picadas infecciosas y la viremia del hospedador. Periodos de viremia más amplios incrementan la ventana de riesgo porque abren esa ventana de tiempo de forma más prolongada para que puedan haber picaduras de vectores en medio. Pues lo que os quiero resaltar es que para el caso concreto de Aedes albopictus y estas arbovirosis, como veis, la gran mayoría de herramientas realmente preventivas que tenemos para reducir riesgos se basan en el control vectorial. Tenemos que poner el foco en tecnificar más las estrategias de control vectorial. Estamos en un foro de cooperación. Yo he tenido la suerte de ir mucho por Latinoamérica y trabajamos mucho en esa formación en programas de control vectorial. Hay que capacitar a la gente para tomar las decisiones adecuadas de control, que esto va mucho más allá, como veréis, de simplemente emplear insecticidas en un lugar concreto, que también en ocasiones, por supuesto. ¿Por qué? Porque para ir reduciendo el impacto de esas variables, ese número de picadores hospedador día, el control vectorial, para el caso de Aedes albopictus es lo único que nos sirve. Las telas mosquiteras no nos van a proteger porque es un mosquito fundamentalmente exofílico, pica fuera. Por mucho que tengamos telas mosquiteras en nuestra casa, si no hacemos medidas preventivas en los alrededores y salimos al jardín, nos va a picar igual. Esa zooprofilaxis que veis aquí tampoco es válida para Aedes y para dengue. La zooprofilaxis es una estrategia que se ha utilizado a veces para el combate de la malaria, poniendo barreras animales alrededor de zonas antropizadas para que piquen a esos animales y no piquen a las personas, pero Aedes albopictus es antropofílico y no podemos poner barreras animales en la ciudad. El grado de antropofilia, de nuevo, tenemos que residir en ese control vectorial, pero también en el empleo de repelentes, y esto es muy importante, la autoprotección. Cada uno también tiene una responsabilidad individual en esto. Ese ratio de supervivencia, sobre todo a nivel del control de los vectores, básicamente los adultos, que son los que pueden realizar la transmisión, es muy importante. Nosotros, cuando realizamos tratamientos insecticidas, matamos muchos mosquitos, pero los que están expuestos a dosis subletales reducen su supervivencia, con lo cual llegamos también a reducir el impacto que puede tener alguna de estas variables. Picadas infecciosas no podemos quitar porque de momento no tenemos vacunas 100% efectivas para estas arbovirosis. Están en marcha un par de vacunas de dengue, pero la cobertura vacunal no nos permite relajarnos en este punto, ni tampoco tenemos nada a nivel farmacológico para curar esas viremias del hospedador. Por tanto, como veis, el control vectorial cobra todavía más importancia desde un punto de vista casi matemático de calcular los riesgos, ¿no? Como os decía, me voy a centrar en un ejemplo muy práctico de lo que hacemos, en este caso en la ciudad de Valencia, dentro de los protocolos de actuación frente a arbovirosis, para reducir la población de Aedes en los alrededores de los casos importados y, por tanto, reducir así los riesgos de transmisión. Son protocolos que cada vez estamos implementando más en muchas ciudades de Europa, donde está Aedes albopictus asentado. No puedo entrar en mucho detalle, los datos los tenéis publicados en la Revista Española de Salud Pública, que edita el Ministerio de Sanidad. Simplemente, como os digo, la idea es, cuando tenemos los casos importados, poder hacer una notificación rápida para que la intervención ambiental sea lo más pronta posible, porque las viremias, como veréis, son muy cortas en el tiempo. De ahí la necesidad que los protocolos de comunicación de estos casos funcionen de forma rápida y ágil para que el último eslabón de la cadena, que somos los que vigilamos y controlamos los mosquitos, podamos actuar de forma rápida y preventiva. Ya os adelanto que nosotros somos claramente partidarios de trabajar ante casos sospechosos. No me importa que no haya confirmación de laboratorio, que va a tardar unos días, porque yo ya estoy haciendo prevención en el territorio, estoy matando mosquitos. Si luego no era un dengue, no pasa nada, pero estoy quitando vectores de todas maneras en el territorio. El tiempo es muy importante. Y es muy importante porque si entendemos cómo es el ciclo de transmisión de estas arbovirosis, lo que quiero destacaros es que nosotros tenemos que entender, ante la comunicación de un caso, en qué ventana de riesgo temporal nos encontramos. Y hay dos claramente significativas. Fijaros, el ciclo comenzaría cuando una hembra de Aedes infectada, por tanto, con el virus, por ejemplo, del dengue, en su saliva, pica a una persona. Sabéis que los hematófagos, cuando succionan sangre, inoculan saliva. Si esa saliva tiene carga patógena, pues puede llegar hasta nosotros. Entonces empezaríamos con la primera ventana de riesgo temporal, que es el periodo de incubación intrínseco, dentro del cual tenemos la fase de viremia, que es el tiempo en el cual el virus está presente en sangre en suficiente cantidad como para que, si una hembra de este vector competente pica en esta ventana temporal, pueda llevarse el virus a su interior. ¿De acuerdo? Y empezaríamos con la segunda ventana de riesgo temporal, que es el periodo de incubación extrínseco. El mosquito no está infectado al día siguiente, necesita un tiempo para infectarse, porque se alimenta de la sangre, irá a su estómago, pero hay un ciclo dentro del mosquito, del virus,
que exigirá que el virus se replique, invada nuevos órganos y llegue finalmente a las glándulas salivales. Si no llega a la saliva, no va a poder transmitirlo. Y eso es tiempo. Tiempo que se modula en función de diferentes factores. Pero uno clave es la temperatura. Y volvemos a hablar de cambio climático. Ya no solo es el problema del asentamiento de los vectores, sino cuánto podamos reducir los periodos de incubación extrínseco. Cuán buen vector y qué poco tiempo puede necesitar para el mosquito infectarse y, por tanto, iniciar una cadena de infección de forma más rápida. ¿De acuerdo? Eso es la principal razón por la que cuando hacemos estos protocolos que ahora os comentaré, necesitamos correr mucho, especialmente cuando tenemos muchas temperaturas muy elevadas, o sea, en verano, por ejemplo. Pero no solo porque en verano tengamos más mosquitos, sino porque en verano los mosquitos pueden ser infectivos en menos tiempo. Por tanto, aquí el tiempo juega un factor fundamental. Que sepáis también que existe la posibilidad de transmisión vertical o transovárica del virus. Es algo que puede suceder en ocasiones, no es algo muy habitual, pero está documentado para las 3 arbovirosis y para Aedes albopictus. Es decir, la hembra infectada puede pasar el virus a su progenie y de estas larvas saldrán cierto porcentaje de hembras que podrán diseminar directamente el virus sin haber tenido contacto previo con población humana portadora. Esto es muy importante cuando tenemos brotes altos. Por ejemplo, cuando el brote de chikungunya se pensó siempre, vamos a monitorizar el inicio de actividad en la primavera, porque el brote fue después de verano, para ver si ha podido haber transmisión vertical y no tengamos un brote relacionado al año siguiente con lo que sucedió el año anterior. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué acciones de respuesta llevamos a cabo cuando recibimos un caso importado de arbovirosis? De forma muy esquemática. Tenemos un punto central en un municipio, este caso es Valencia, esto es el domicilio del paciente, que se nos avisa que está en fase virémica por dengue, por zika, por chikungunya, y lo primero que hacemos es trazar de forma rápida un perímetro de intervención, un buffer de unos 150-200 metros alrededor. ¿Por qué 150 o 200 metros alrededor? Porque es el ratio de vuelo de la Aedes albopictus. El Aedes albopictus no vuela más allá de 200, 250 metros, según cómo sea el contexto urbano. No te va a venir un mosquito tigre de 1 kilómetro, va a picar a una persona virémica y va a volver a ir allí. Sí que lo hace, por ejemplo, el mosquito Culex, el vector de West Nile. Esto nos permite concentrar en el territorio, en un espacio relativamente trabajable, los esfuerzos de control. Es decir, si conseguimos reducir riesgos en 200 metros a la redonda, reducimos mucho del riesgo que tenemos para transmisión local. Cada puntito que veis aquí son los elementos principales que utiliza el mosquito tigre para criar en las zonas de titularidad pública, que se llaman los inbornales, que son estas rejillas de acumulación de aguas pluviales que hay en las calles. Es ahí donde focalizamos porque ahí suelen criar y suelen refugiarse. Es decir, rápidamente en esos 150 metros tenemos que dar información de la situación del vector y controlarlo, como mínimo en esos puntos de la zona pública. Se hace la inspección entomológica tanto en zonas públicas como privadas, como ahora veréis, por la particularidad del comportamiento de Aedes albopictus. Si solo trabajamos en zonas públicas, no llegamos a hacer una evaluación completa de riesgos, porque el mosquito tigre puede criar en cualquier pequeña colección de agua y por eso es tan notoria también su presencia en ámbitos privados, ¿no? Se ejecutan las tareas de control y se puede comenzar con la vigilancia activa de posibles casos secundarios. Esto no lo hacemos nosotros, esto lo hace la parte de epidemiología, pero en función de la información entomológica que nosotros derivemos, ¿de acuerdo? Porque el riesgo puede ser uno u otro. En 5 minutos. Vale. Bueno, un resumen muy rápido de los datos que tenéis publicados en el trabajo. Entre 2016 y 2018 gestionamos un total de 21 casos de arbovirosis, 8 dengues, 7 chikungunyas, 6 zicas. A pesar de que tuvimos 21 casos, todos importados, por supuesto, recordar, son casos importados y nosotros hacemos el control vectorial en los alrededores. A pesar de tener 21 casos, tuvimos que trabajar en más de 40 zonas de riesgo. ¿Por qué? Debido al elevado grado de movilidad de estos pacientes virémicos. La gente no se suele quedar en su casa pasando la viremia. Va a trabajar, va a un parque, como hace todas las rutinas, a leer el periódico por las tardes. Nosotros tenemos que hacer ese protocolo de intervención también en todos los sitios de riesgo, ¿no? Habrá que ir pensando, no quiero abrir debates de virus, de confinamientos y estas historias, pero habrá que pensar que nos están generando un riesgo también en la ciudad y unos recursos importantísimos de ir detrás de esa situación para ver qué pasa con el vector, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí tenéis datos de los casos, no entro en detalle. Como os decía, aparte de lo que hemos visto en el protocolo de intervención en zona pública, la inspección en zonas privadas es absolutamente esencial. En este estudio, que sigue vigente porque es un protocolo de intervención rutinario, que se hace a través del ayuntamiento, lo que vimos es que el 24% de las inspecciones domiciliarias que hacíamos asociadas a estos casos, había presencia de Aedes albopictus en el domicilio. Por tanto, si solamente vemos lo que está pasando en las calles, nos dejamos un margen de riesgo muy importante respecto al vector en esta zona vulnerable.
necesitamos estrategias para poder entrar en según qué casas, bajo según qué supuestos sanitarios y reducir la presencia del vector. Otro elemento importante de estos protocolos, ¿cómo acaba? Básicamente, en el domicilio del paciente siempre se deja una trampa de mosquitos para intentar coger al vector. En esas 48 horas se revisa y se busca la presencia del virus en los mosquitos, porque si encontramos que los mosquitos están infectados, obviamente las acciones de control tienen que ser mucho más enérgicas porque el riesgo es más elevado. El virus ya está volando, no está solo en la sangre del paciente, ¿no? Afortunadamente todos los datos aquí en la ciudad fueron negativos, todas las hembras capturadas ya de Salvopictus asociadas a estos casos, pero tenemos evidencias en otros sitios que no. De hecho, la primera vez que se encontró el virus del dengue en Europa en Aedes albopictus fue en Cataluña, asociada a una de estas inspecciones entomológicas, en uno de estos casos de una persona virémica por dengue. Por tanto, esto es importante también llevarlo a cabo. En cuanto a innovaciones, necesitamos nuevas herramientas de control. No me puedo extender, habréis oído quizá hablar de muchas, de machos estériles y de Wolbachia y de algunas otras. Daría un debate muy importante, luego si queréis lo podemos mínimamente abrir, pero algo que necesitamos son sistemas de alerta temprana. Estamos trabajando ya con bastante evidencia científica en sensores que, acoplados a las trampas, nos da información a tiempo real de las capturas de mosquitos, que en un contexto como la transmisión de arbovirosis o en el domicilio de un paciente virémico nos puede dar información muy útil. Este es uno de los sensores que venimos utilizando, ya está la información publicada, que nos discierne muy bien si esa hembra, si es un mosquito o no, si es una Aedes albopictus, Aedes aegypti o Culex pipiens, que son las 3 principales especies de riesgo en el ámbito urbano, y si es un macho o una hembra. Lo distingue el sensor por la frecuencia de aleteo, que es diferente, ¿de acuerdo? Esto tiene muchísimas utilidades, desde luego para evaluar la eficacia de los tratamientos, cómo se reducen las poblaciones, mejorar los programas de vigilancia entomológica en puertos y aeropuertos. Sabéis, Fernando hablaba del Reglamento Sanitario Internacional y os he hablado de esa globalización. Es necesario vigilar la entrada por puertos y aeropuertos de estos mosquitos invasores. Por tanto, necesitamos sistemas de alerta temprana también para poder reaccionar. Siempre habrá un entomólogo detrás, o 2, o 3, o 100. Pero hay que también ir trabajando con la innovación al respecto. Y para acabar, simplemente deciros que el Aedes albopictus es la punta del iceberg. Están llegando otras especies de mosquitos, como el Aedes aegypti, que veis aquí, que es el principal vector de estas arbovirosis que os he contado a nivel mundial, que es una especie que tuvimos en el pasado en España. En el siglo XIX y en el siglo XVIII tuvimos brotes de fiebre amarilla y no teníamos mosquito tigre. Teníamos el Aedes aegypti. Desapareció de la Europa mediterránea en los años 50 del siglo pasado. Tenemos teorías al respecto, pero no sabemos muy bien por qué. La cuestión es que está volviendo a entrar. Canarias es un buen ejemplo de los protocolos de vigilancia que se llevan a cabo, porque hasta ahora siempre se ha podido hacer frente con dos ventajas. Una de Canarias, una ventaja es que trabaja muy bien, por supuestísimo, y la otra es que no tienen Aedes albopictus. Y no tener Aedes albopictus no te ensombrece el carácter de comportamiento cuando llega la Aedes aegypti en un sitio. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que somos poca gente mirando mosquitos en el Mediterráneo, y cuando llegue Aedes aegypti o lo identificamos de forma temprana, o si será 2 o 3 años más tarde, porque su comportamiento es muy parecido a Aedes albopictus, negro, rayas blancas, pica de día, lleguemos tarde a tratar de erradicarlo, como sí que se está haciendo de forma efectiva en Canarias. Miremos esto de reojo porque es lo que va a llegar. ¿Y qué pasa cuando llegan los dos y tenemos el tigre y el aegypti? Pues miremos otra vez a muchos sitios de Latinoamérica donde estas enfermedades son endémicas. Bueno, lo que sabemos hasta el momento es que habitualmente Aedes aegypti suele desplazar de los sitios más intradomiciliarios a Aedes albopictus. Aedes aegypti sí que se mete dentro de las casas a picar. Yo he visto a Aedes aegypti criar en una pila bautismal de una iglesia, por ejemplo. Allí larvas, es decir, es mucho más intradomiciliario, por eso también es mejor vector, aparte de otras razones. Y entonces, Aedes albopictus suele ser más prevalente en zonas de vegetación, en el peridomicilio. Pero esto, sin duda, cambiará en el Mediterráneo, porque nosotros no tenemos una vegetación tan húmeda en el periurbano como la pueden tener en estas zonas tropicales. Con lo cual, habrá que ver qué sucede en cuanto a la cohabitabilidad de estas dos especies. Y para acabar, simplemente deciros que la educación es clave. Por mucho que nos tecnifiquemos en el control, de que tengamos nuevas innovaciones, de que tengamos herramientas administrativas para entrar en los domicilios, que mejoremos los sistemas de comunicación para atender muy rápido estos casos de arbovirosis, si la ciudadanía no nos acompaña en el combate de estos mosquitos, estamos perdidos, porque gran parte de la problemática está precisamente en ese ámbito privado. Y ahí es donde, al revés de lo que os he dicho, si nosotros podemos ayudarles en control, ellos nos pueden ayudar en capacitación de las personas,
porque en casi todos los países de Latinoamérica que he ido, los programas educativos, porque esto va en primaria, va en secundaria, el combate de la EDES, son envidiables. Y es algo que estamos empezando también a introducir aquí, que haya esa cultura sanitaria de los vectores, también a nivel escolar. Los niños, sabéis, son esponjas y además de lo que absorben, lo transmiten al resto del núcleo familiar. Es algo en el que yo creo que tenemos que poner sin duda el foco para el combate de los vectores y las enfermedades asociadas. Y nada más, espero haberme ajustado el tiempo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres por las excelentes conferencias y tenemos como unos 15 minutos más o menos, pues para que hagáis preguntas o opiniones, reflexiones. ¿Hay algún...? Carlos. Hola. Hola, bueno, pues muchas gracias por las presentaciones. Yo soy Carlos Mediano, de Médicos Mundi. Tenía una duda sobre lo que acabas de comentar, Rubén, y una pregunta a lo mejor para las tres personas, ¿no? La duda que tengo es, cuando se habló de los 200 metros de la persona diana, eso es suponiendo que le han picado ahí, ¿no? ¿Y eso cómo lo sabes? Quiero decir que, ¿cómo sabes que es el lugar de la picadura? Digo, porque claro, hablabas del domicilio y a lo mejor a esa persona le han picado 100 metros y entonces los 200 metros que haces, ¿no? Pues es un poco complicado, ¿no? Y luego la pregunta que tengo para las tres personas, yo creo que en las tres presentaciones habéis hablado, y tú has acabado hablando de esto, de la implicación de la población, ¿no? Y se ha comentado en Bolivia, por ejemplo, los problemas que había para poder trabajar en este tipo de cosas, ¿no? ¿No creéis que de alguna manera muchas veces cuando trabajamos en estas cosas a la población la hemos considerado siempre como un actor pasivo y no les preguntamos a lo mejor cómo quieren o qué quieren hacer para participar en las cosas que hacemos? Quiero decir, por ejemplo, con esquistosomiasis, le comentaba antes a Sonia, yo estuve trabajando en una frontera de Kenia y Somalia y resulta que el problema que había allí era que solo los varones se metían en el lago donde había matobium, y es que ahí lo consideraban la menstruación masculina. Entonces era muy complicado el trabajar esas cosas, ¿no? Y me gustaría saber vuestra opinión sobre, digamos, el tema cultural que tiene que estar integrado dentro de este tipo de investigaciones. Gracias. Respondo muy brevemente porque te has ceñido al ejemplo de la esquistosomiasis y aunque yo me he focalizado sobre todo en el caso autóctono aquí en Europa, en Almería y en Córcega, lo que tú dices es fundamental. Pero también sabemos todos los que hemos viajado y conocemos la idiosincrasia de otros países que es muy difícil a veces cambiar las costumbres, las tradiciones sociales. Por ejemplo, en Egipto también hay transmisión de esquistosomiasis. Y en el mismo río donde yo estuve colectando caracoles transmisores, a 50 metros o 100 metros estaban las mujeres que venían a lavar sus cacharros y hacer sus quehaceres domésticos. Y lavan los cacharros metiéndose ellas dentro y los cacharros fuera. Es decir, que todo lo que sea informar a la población, como ha comentado Rubén, para que les llegue realmente cómo se transmite esta enfermedad, hay que hacerlo. Hay que hacerlo sin duda, sin duda. Y en Bolivia tenemos otros casos también que hasta los niños colaboraban porque tenían más vista que yo y ellos encontraron los caracoles más fácil que yo porque miden 5 milímetros o 7. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Hay que reforzar esta parte. Dios, a contestar. ¿Me oís? Sí. Respecto a la otra pregunta, obviamente puede haber otras zonas de riesgo vulnerables. El domicilio es el elemento clave si ha estado en el domicilio durante la fase de viremia, obviamente. Pero por eso se hablaba de la movilidad. Estamos haciendo intentando hacer mucha sensibilización en atención primaria para que en la encuesta también epidemiológica se recoja todas las zonas donde habéis tenido movilidad en esa ventana de riesgo. Porque nosotros vamos luego organizando otras inspecciones adicionales, pero el domicilio es como lo obligado. Y a partir de ahí se pueden ramificar en función de lo que esa persona diga que ha hecho o lo que ha sufrido. Se le pregunta si en algún lugar recuerda haber sufrido episodios de picaduras muy relevantes, pues en el parque de
llora, me lo estoy inventando absolutamente, pues sí, porque yo vi lo mismo allí. Nos vamos moviendo y vamos ramificando. Lo que sí que hay que tener en cuenta que tú vas andando por la acera porque te vas a comprar al supermercado y no te van picando los mosquitos. Tú tienes que estar en un sitio parado, expuesto, cerca de vegetación, porque claro, si no, sería poner un chip a una persona y detrás de ello. Entonces hay que identificar en función a la anamnesis que se le hace los lugares donde realmente ha podido haber riesgo y evidentemente se reproduce. Un sitio que también os adelanto donde casi siempre reproducimos esa acción es en el centro de salud donde se ha hecho el diagnóstico, porque muchas veces ha estado ahí esperando durante horas, esperando que le toque entrar porque es que tenía fiebre y ha estado expuesto en la fase de viremia. Entonces lo reproducimos en ese centro de salud. Tenemos que ir un poquito como pequeños investigadores de lo que está sucediendo en el territorio con el vector en función al comportamiento del paciente. Sí. Yo quería apuntar en este sentido, y ya desde la parte clínica, y yo es una cosa que ya estoy haciendo y lo he incorporado a mi rutina, pero lo digo porque aquí pues hay muchos médicos clínicos, y es que dado que tenemos el vector, dado que hemos tenido casos autóctonos y tenemos muchos casos importados, pues en los síndromes febriles sin focalidad, a veces de corta duración, que se quedan sin diagnóstico, cuando estamos haciendo la investigación, deberíamos incluir pruebas de dengue, chikungunya, zika, que son las que tenemos más disponibles, aunque no haya antecedentes de viaje. Porque si no, eso sería otra manera de hacer un diagnóstico activo. Yo ya lo he incorporado a mi rutina clínica, todavía no detecto a ninguno, pero creo que si esto lo empezamos a hacer, vamos a detectar casos con toda seguridad. Hola, yo soy Pascual Caballero, pediatra, Experiencia Médicos Sin Fronteras. Quería poner el foco en lo que comenta Carlos, ¿no?, de la relevancia que muchas veces es conocer comportamientos de la población y transmitirle, ¿no? En Médicos Sin Fronteras hay unos equipos que se llaman Information Education Counseling para pues transmitir a la comunidad ese conocimiento científico, porque a veces el cuello de botella es el comportamiento de la comunidad, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos no tanto en estos vectores, sino, por ejemplo, en el ébola, al detectarse los comportamientos funerarios, ¿no?, de que la población tocaba mucho los cadáveres cuando tenían una carga altísima de virus de ébola, fue ese un punto clave en el control de la enfermedad, cuando se le informó a los jefes de la comunidad, ¿no?, a esos líderes, de que tenían que simular esos tocamientos, porque si no la transmisión iba a continuar, ¿no? Entonces, ese punto de contactar con la comunidad puede ser muy relevante a la hora del control de enfermedades infecciosas. Soy de una ONG que se llama Médicos con Iberoamérica y Ibermed. Hacemos sobre todo proyectos en Guatemala y El Salvador. Y quería sobre la exposición, me han encantado las tres. La de María Dolores ha tocado un poco el tema de la inmigración, que he hecho una revisión hace poquito tiempo, que es enfocándolo con el tema del Congreso. Bueno, pues muchos de estos movimientos migratorios también va detrás lo de los cambios climáticos. Yo vivo en la provincia de Cádiz y bueno, he hecho una revisión hace muy poquito. El año pasado a Europa llegaron 150.000 inmigrantes, de los cuales 2.500 murieron en el mar, y a España fueron casi 20.000 y murieron 800, ¿no?, porque es otro problema añadido al tema del cambio climático. No sé si Almería es verdad que es el sitio más caliente, pero en Huelva también hay unos asentamientos de jornaleros con el tema de la fresa y demás. Y bueno, es un tema para ti para que tú me respondas. Y después Santiago también hemos hecho cosas muy parecidas en Guatemala con el tema de identificación, el tema de parásitos y demás. No sé si no he llegado a captar el tema de las contrapartes allí, el tema de la colaboración institucional con los gobiernos, para que eso continúe allí, ese trabajo, no solo lo que es el diagnóstico de la enfermedad, sino luego lo que es la intervención a nivel de equipamiento, no sé, de hospitales o de colaboración con los gobiernos. Muchas gracias, muy oportuna tu intervención, y yo me he focalizado en el ejemplo de Almería como punto caliente, pero es que no solo Almería, es que es Huelva, es que es Murcia, porque son, dijéramos, zonas que se han dedicado mucho al cultivo o dan muchas posibilidades de puestos de trabajo, y eso es un reclamo. Y va con el voz a voz, y entonces, claro, son focos calientes en los que nosotros, desde el punto de vista de conocedores de las enfermedades que se pueden transmitir allí, por ejemplo, la esquistosomiasis, pues podría saltar en cualquier momento. Y finalmente, y esto todo relacionado con lo que habéis comentado vosotros, la educación a la población se puede hacer, pero a veces no te entienden por el idioma.
Entonces lo que hay que es actuar contra las autoridades, con las autoridades sanitarias, ¿vale? Porque si le dices como una medida tan simple, oye, mira, vaya las balsas de irrigación, que allí, en estas zonas, que hay mucha sequía, nosotros conocemos el concepto de terrateniente, ¿verdad? Pues allí son acuatenientes. Es decir, el que tiene una balsa tiene oro. Entonces, claro, es que la autoridad sanitaria le informe a este propietario de estas balsas que eso puede ser un foco de transmisión. Evite que esa población se bañe, que esa población se introduzca, que ponga vallas, que vacíe periódicamente cada año esa agua, que se limpie. Es decir, está todo relacionado. Es decir, si tú no puedes muchas veces dar la formación que es necesaria para la población, por lo menos que alguien actúe para que esos focos de transmisión se corten. Gracias. Santiago. Sí, buena pregunta. Esto nosotros siempre trabajamos oficialmente, todas las iniciativas de OMS, OPS, es todo oficial, entonces se hace ahí con el gobierno. O sea, llevamos 31 años trabajando con ellos. A colación de preguntas anteriores, y Lola ya lo ha dicho, hay que considerar que es muy importante cuando la población diana pertenece a gente, a etnias, cuyas creencias, religiones, etcétera, comportamientos difieren mucho de los nuestros, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando vamos a Bolivia, o sea, no soy nunca yo el que se pone delante de los niños porque ven a un extranjero, porque soy muy alto y los asusto, y entonces vamos con un boliviano que además, si es necesario, habla aymara, ¿no? Entonces, llevamos muchísimos años, llegamos allí, los profesores nos recuerdan, las enfermeras nos abrazan, pero 31 años para llegar a esto. Y siempre las mismas zonas, la misma zona de endemia, duro y dale, duro y dale, duro y dale. O sea, no, lo que no se puede hacer, y yo sé que mucha gente lo hace y lo voy a decir, es uno de los problemas que generan muchas veces las ONGs, es que tienen un proyecto, van allí, montan sus letrinas, ¿no? Proyectos sobre letrinas y tal, bueno, ya están construidas y tal, ¿no? Justificación al financiador y tal, y se van. Y luego nadie se queda allí enseñando cómo hay que limpiar las letrinas, etcétera, etcétera, y acabamos, todo esto nos cae a nosotros al final, ¿no? O sea, yo he querido mostrar precisamente esto para mostrar las dificultades enormes, la perseverancia que tenemos que tener todos nosotros que queremos ayudar a estas comunidades, ¿no? Bueno, años y años y años, y no hay que decaer, porque muchas veces, o sea, nosotros, o sea, esta expedición hemos tardado 5 años en prepararlo, 5 años para preparar un mes de trabajo, 5 años, con zancadillas de lo más increíble de personas, luego la pandemia, o sea, nos ha pasado de todo. Y nosotros hemos insistido hasta que lo hemos hecho, ¿no? Ahora viene lo bueno, o sea, ahora es cuando tenemos la reunión con Novartis, a Novartis, o sea, le vamos a exigir, usted sigue, porque todo esto, porque se ha hecho, bueno, Novartis dicen, no, nosotros seguimos produciendo este medicamento y dándolo gratis, pero ustedes tienen que demostrar que esto está funcionando, porque, o sea, nosotros tenemos unas pérdidas económicas aquí. O sea, si esto funciona, adelante. Pero entonces, hemos hecho esto, hemos funcionado y ahora tenemos, o sea, un día de estos, OMS, Ginebra, Novartis y OPS, hacemos la reunión para apretarles las clavijas y ustedes tienen que seguir aquí al pie del cañón como estamos todos nosotros. No, digo que ya antes de terminar quiero hacerle una pregunta para los tres. Una es que, bueno, por supuesto que me vais a decir que sí, pero es sobre el tema de la importancia que en los proyectos de cooperación, ya sea cooperación al desarrollo, tiene o debe tener la investigación, pero la investigación más allá de lo que normalmente hacemos habitualmente, que es en los proyectos de cooperación, pues hacemos al final un informe
de si las actividades que hemos hecho, pues por ejemplo, pues cuánto número de partos ha atendido de la manera que queríamos, cuántas visitas prenatales, por ejemplo, más de utilización de los servicios que realmente de si esto está produciendo un beneficio real en la salud, ¿no? Y entonces quería preguntar vuestra opinión de si esto, yo creo que los proyectos de cooperación deberían ir siempre integrados la mayoría de las veces con la investigación. Y porque ahora mismo va como muy separados, ¿no? Una cosa de la otra. Contesto yo primero. Vamos a ver. Esto, los 31 años de los que estoy hablando no ha sido ir allí, diagnosticar niños y tratar, ¿eh? No, ni en sueños, o sea, esto es una mínima parte de todo el trabajo. Son 31 años de investigación, de campo y de laboratorio. O sea, aquí hay una cantidad de trabajo de investigación experimental demostrando, o sea, hasta qué punto transmite, qué época del año transmite, o sea, hasta cuánto transmite la oveja, hasta cuánto transmite el chancho, el cerdo, etcétera, etcétera, porque en estos países lo que hay que tener en cuenta es que las disponibilidades financieras que tienen cada año para el año siguiente para dedicar a zonas rurales depauperadas suele ser muy poco o nada. ¿Eh? Entonces, cuando llegas tú allí, y usted tiene que tratar a la oveja, las reses, el cerdo, el chancho, el asno y tal, pare, ¿no? O sea, si intentaremos saber si hacemos uno o dos, y entonces la pregunta inmediata, ¿cuál hacemos primero, no? Entonces, para establecer una prioridad de qué animales reservorios son más responsables en las infecciones humanas y todo esto, o sea, detrás hay años de investigación experimental, de trabajos de campo, etcétera, etcétera. O sea, la investigación no es necesaria, es primordial. Y una vez tienes todo el knowledge baseline, o sea, la base de conocimientos y tal, es cuando tú puedes decir, bueno, las medidas One Health que hay que aplicar son estas, estas y estas y estas. O sea, de aquí nosotros lo que estamos haciendo es extrapolando nuestro éxito a todas las zonas de endemia de todo el mundo, ¿eh? Porque ha salido también los resultados que, o sea, esto funciona, porque vamos a ver, cuando hablamos de One Health, ojo con el One Health, ¿no? Todo el mundo habla de One Health. No, aquí hay que aplicar One Health. No, aplíquelo. ¿Usted lo ha aplicado? Si hacéis esta pregunta, si encontráis a alguien que haya dicho, yo he aplicado, llevo 5 o 6 años aplicando One Health seriamente, no aquello de tanto en tanto voy allí y trato 2 vacas. No. O sea, usted sistemáticamente tiene unas medidas, las están implementando y tal y cual, y veréis cómo casi todos los artículos que miráis científicos que aparecen en las mejores revistas son teóricos. A esta zoonosis, o sea, se ajusta a hacer One Health, que aquí, que allá. No, pero impleméntelo. 31 años hemos necesitado nosotros. Claro, nadie se mete a cosas así. Pero One Health de fácil, nada. No, a ver, es que además no puedo añadir nada más a lo que comenta Santiago y Lola, que son los que tienen además amplísima experiencia. La investigación sí, de base, pero todo en la vida, en esto también, por supuesto. Pero también considero que tienes una investigación, como decía Santiago, muy aplicada. Aquí los investigadores no somos auditores de lo que está sucediendo y me voy, chao, queda un informe. Tienes que, yo creo que tejer redes colaborativas a nivel de investigación local para que eso se pueda perpetuar, que tú estés iniciando algo que luego realmente se pueda llevar a cabo allí con sus recursos, con sus limitaciones, pero creo que es importante, ¿no? Que sí, la investigación, pero una investigación donde hay una trazabilidad local para que cuando tú salgas se pueda seguir haciendo allí. Yo corroboro simplemente todo lo que ya han dicho para no hacerlo largo, pero sin una investigación de calidad detrás no se puede extrapolar a una cooperación efectiva y que luego sea, como habéis dicho, extrapolable a la gente que le tiene que llegar. Muchas gracias. Déjame añadir algo muy importante. Nada de reports. Porque cambia el ministro, y el anterior es que no me ha dejado nada. Si queréis hacer un report además, lo hacéis. Publicar, a ser posibles en revistas abiertas online, pero publicar.
que todo quede disponible. Si el gobierno de turno o no tiene dinero o no quiere o no le interesa pues aplicar estas cosas, por lo menos el que viene en el futuro lo puede hacer, o gobiernos de otros países que si quieren funcionar lo pueden utilizar. Publicar, publicar, publicar.